compartí antes de ayer, una vez analizadas las definiciones, analizadas las leyes marco, analizadas las ajustes en las definiciones también, el régimen sancionatorio, una vez analizado los principios del derecho aduanero, los elementos del sistema de gestión de riesgo que tiene tipificado hoy en día la DIAN para este nuevo decreto 1165, pasamos al tema de la llegada de la mercancía. De antemano les ofrezco me excusen por unas diapositivas cuya letra les va a parecer muy pequeña, pero es con el fin de poder paso a paso ilustrar y ir relatando cómo quedó acorde con este nuevo decreto el procedimiento para una importación y para una exportación dentro de los regímenes que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces, en llegada de la mercancía, señores, normalmente en esta parte A que vamos a mirar al territorio aduanero nacional, primero hay un aviso de arribo del medio de transporte. Está establecido en el artículo 141, en donde el transportador, llámese agente marítimo, aerolínea, compañía de transporte terrestre, etcétera, debe de dar aviso a la DIAN con una anticipación mínimo de 6 horas si se trata de vía marítima y de 1 hora cuando se trate de vía aérea. No existe la obligatoriedad cuando sea vía terrestre, porque vía terrestre se establece cuando vamos a cruzar fronteras lo que se llama un documento CPI. CPI significa una carta de porte internacional y ese documento va en una comunicación muy dinámica, muy permanente con las agencias de aduanas y todas las autoridades que controlan el cruce de frontera de los vehículos. Entonces, por eso, dentro de este decreto quedó establecido lo que les informaba de pronto ayer. Miren que se redujo a 6 horas en el sector marítimo. Anteriormente eran 24 horas y ahora ya quedó en solamente 6. Esto de pronto tiene sus pros y sus contras. Y voy a empezar con un ejemplo. Cuando usted hace importaciones de la China y del Asia, por experiencia, es bastante complejo el tema de modificaciones a cualquier tipo de casillas de los conocimientos de embarque o bill of lading, y no solamente a eso, sino a cualquier otro documento que acompañe a la mercancía, factura comercial, lista de empaque, etcétera. Porque culturalmente los colegas chinos desconfían de cualquier cosa, y cuando es de proponerles o de explicarles algún tipo de cambios, es bastante improbable que accedan en un corto tiempo. Entonces, ese aviso de arribo, normalmente con las 24 horas que hablábamos en el decreto anterior, estaba rígido de alguna manera, porque pues con solamente un día de anticipación, alcanzar usted de pronto a hacer algún cambio cuando está manejando tránsitos cortos de mercancías es muy difícil. Cuando estamos hablando de tránsitos largos, pues si va a esperar hasta faltando un día, es bastante complicado. Ahora se reduce precisamente de alguna manera para evitar que hayan tantos cambios y que se eviten reprocesos aduaneros. Aquí también hay un efecto muy importante que no está de alguna manera o no quedó de una manera como tan tácitamente especificado en el decreto 1165, y es la metodología del aviso aduanero, es decir, el cómo se debe de hacer por parte de la línea marítima o por parte de la línea aérea. Entonces resulta que en diversas ocasiones, por diferentes errores u omisiones y demás, las agencias marítimas no envían el aviso o el anuncio de arribo de una motonave con la mercancía que uno está esperando. Y
de alguna manera usted estaba confiada o confiado que iba a recibir un aviso para usted continuar con los trámites de nacionalización, ir a hacer un reconocimiento de mercancía, etcétera, etcétera. En el momento que eso ocurre, legalmente el agente marítimo, si no envía vía correo electrónico o a través de una carta o en su defecto, en el peor de los casos, con un fax o una llamada, se da por entendido de que cuando a usted le llegue la factura, bien sea por el flete o bien sea por los gastos locales, hace las veces de un aviso de carga. Lo que hay que definir, y se tiene allí como una especie de vacío jurídico, es durante cuánto tiempo. Porque si un agente marítimo le va a enviar a usted una carta o una factura, perdón, que en muchas ocasiones suele pasar, 15 días después, por citar un ejemplo, de que la mercancía ya se haya descargado, pues imagínese la cantidad de bodegajes y todo lo que tiene que empezar usted a incurrir para agilizar el proceso de nacionalización. Entonces, es importante, dentro de la evaluación del asociado de negocio, que corresponde al capítulo 1 de OEA, tener muy claras y muy definidas la metodología de cómo va a ser el aviso de llegada de la mercancía, y que lógicamente su departamento de comercio exterior pues tenga un seguimiento muy especial para no atenerse, por así decirlo, a las gestiones que haga el agente marítimo, porque en algún momento se les puede pasar y pues al final los más perjudicados vamos a ser nosotros como importadores. Después de esto viene la transmisión y entrega de los documentos de viaje a la autoridad aduanera. Eso está sustentado en el artículo 147, que dice que en el modo de transporte aéreo, el transportador deberá entregar la documentación a través de los sistemas integrados electrónicos de la DIAN con una anticipación mínima de 3 horas antes de que el vuelo llegue, antes de que el avión llegue. Y en el caso de transporte marítimo, con una anticipación mínima de 12 horas. Entonces, para que no vayamos a confundir, una cosa es el aviso de arribo de una embarcación y otra cosa es la transmisión de la documentación de la misma. Quedó para aéreo con 3 horas antes de la llegada y quedó para marítimo con 12 horas antes. Para la carga que venga consolidada, en el modo marítimo, el agente de carga internacional deberá entregar la documentación con una mínima antelación de 12 horas antes de la llegada del buque. Eso quiere decir, para hacer un refresh, para hacer una actualización, y para los que no lo conozcan, que cuando usted contrata a una línea marítima o a una naviera, a usted siempre le van a entregar y le deben entregar por norma internacional 3 originales del Bill of Lading o conocimiento del embarque y 3 copias no negociables, con excepción en caso de que usted haya solicitado una emisión o una expedición de uno de los originales en el país de destino para que sea entregado a su comprador, con el fin de que él vaya agilizando los trámites de nacionalización de su mercancía. Pero si no existe esa instrucción, a usted le deben entregar 3 originales y 3 copias no negociables, que esos originales dentro del argot naviero se llaman los Master, BLs, Bill of Lading o conocimientos de embarque Master. Para el caso de los agentes de carga internacional, también pasa exactamente lo mismo, pero se llaman Bill of Lading hijos. ¿Por qué? Porque no viene el caso ahorita ampliar de pronto ese concepto que es bastante extenso, pero en la gran mayoría de los casos los agentes de carga internacional no actúan literalmente como una empresa de transporte marítimo, pero viene también en la otra balanza el que sí lo hacen por el simplemente hecho de que expiden o cortan BLs hijos. Entonces, repito, eso es un tema muy extenso que pues no viene al caso en este punto, pero que sí quería hacer la ampliación de que cuando dicen el artículo 147 del decreto 1165
que los agentes de carga deben de presentar 12 horas antes la documentación, se refiere a los BLs hijos, actuando ellos en nombre o representación de una naviera. Viene aquí una salvedad también importante. Cuando alguno de ustedes vaya a importar carga a granel, bien sea granel sólido o granel líquido, glicerina, aceite de palma, frijol, soya, maíz, torta, fertilizantes, etcétera, en buques charteados o en grandes volúmenes, vaya a traer usted hierro, acero, tuberías, láminas y vehículos que de alguna u otra manera usted lo va a traer a granel. Es una carga que se llama a granel, independientemente de cómo venga. Es decir, puede venir en arrume negro, totalmente desnuda, en una escotilla o en una bodega de un buque. Y en ese caso, entonces, cuando vayan a ser entregados en el lugar de arribo, podrá realizarse el informe de descargue e inconsistencias, reportando como bultos y peso descargado la cantidad que se haya informado en el manifiesto de carga. Explico. Recuerden que uno de los ejemplos que les compartí ayer o antes de ayer, que me ocurrió con respecto al régimen sancionatorio anterior, les decía que un agente marítimo siempre debe de presentar ante el sistema de información electrónica de la DIAM la copia del BL y el manifiesto de carga o el soborno. En ese caso, entonces, cuando usted va a traer mercancías bajo el tema de granel, como les estoy compartiendo, la cantidad que el agente marítimo informó a la DIAN de lo que usted iba a traer, ejemplo, 10.000 toneladas de maíz en un buque charteado, ejemplo. Recuerden, y para los que no lo saben, que anteriormente se tenía establecido en los anteriores decretos que había que esperar a que la motonave o buque finalizara operaciones para que 24 horas después, a más tardar, ese agente marítimo le enviara una notificación a la DIAN de cuáles fueron las inconsistencias presentadas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué fue lo que finalmente sí se descargó de lo que se anunció y que no? En el decreto 390, eso se redujo a escasas 3-4 horas. Ahorita quedó igual, precisamente para que no vayamos en detrimento de la eficiencia logística del gobierno nacional a través de este decreto. Entonces lo que dice aquí claramente es que ese informe de descargue de inconsistencias podrá realizarse simplemente reportando cantidades de bultos o el peso total descargado reportado en báscula. Eso quiere decir que no vamos a empezar a contar cuántas cucharadas gigantes de maíz vamos a descargar de un buque, cuántos tubos vienen en tantos atados, sino para facilitar el proceso del descargue y de que la mercancía quede ya a disposición del importador, se notifique simplemente como el peso bruto descargado versus lo manifestado inicialmente. El aviso de llegada del medio de transporte en el artículo 149, empezamos en el 141, luego pasamos al 147 y ahorita vamos en el 149. Para el modo de transporte marítimo, señores y señoras, el aviso deberá presentarse en el momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación. En el modo de transporte aéreo, deberá presentarse en el momento en que la aeronave se ubique en el lugar de parqueo del aeropuerto de destino. ¿Esto qué quiere decir, señores? Cuando una embarcación llega, después de que anunció su arribo, luego de que se transmitieron los documentos y luego de que ya queda atracada en el muelle, lista para iniciar operaciones, no puede iniciar operaciones hasta que en primera instancia suban las autoridades a hacer un control de la embarcación. ¿Y quiénes son las autoridades?
un representante de la Policía Antinarcóticos, un representante de la DIAN, un representante de la Policía Fiscal y Aduanera, un representante del agente marítimo, un representante del puerto como tal, un representante de la Fiscalía y un representante de Sanidad Portuaria. Todas estas autoridades en una oficina dentro del buque van a dialogar con el capitán y van a hacerle firmar al capitán del buque como máxima autoridad un certificado, ejemplos de que el buque venga totalmente libre de bacterias, de hongos, de epidemias, de que los tripulantes vengan con la documentación que corresponde, de que no venga contrabando, de que no venga armamento, de que no vengan sustancias radioactivas, etcétera, etcétera. No quiere decir que cada una de estas autoridades va a ir a hacer una inspección abriendo contenedor por contenedor, porque pues ahí duraría un buque 8 días o más. Se presume de la buena fe y de la firma y sello del capitán como máxima autoridad del buque, con el fin de que la Dirección General Marítima, que me olvidaba, y este es el punto del ejemplo, que es la que está también allí presente, otorgue la libre plática, que es lo que dice en este párrafo. Lo vuelvo a leer. Para el modo de transporte marítimo, el aviso deberá presentarse en el momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice el inicio anticipado de la operación. La libre plática, ustedes dirán, a mí se me borró la letra R, no es libre práctica, sino con L, la libre plática. Dentro de los términos marítimos es la autorización que se otorga por parte de la máxima autoridad marítima a que el buque pueda iniciar operaciones. Quiere decir que da como una facilidad adicional, pero que le delega este decreto directamente a la autoridad marítima diciéndole, oiga, a través de este artículo 149, señores, yo le delego a usted la posibilidad de que autorice la libre plática, es decir, el inicio de operaciones de carga y descarga de la embarcación, siempre y cuando reciba el aviso de la embarcación de manera oportuna. Aquí pasamos a un apéndice importante, y es que se entenderá que el aviso de llegada del medio de transporte fue entregado cuando la DIAN, a través del Sistema Integrado Electrónico o de la CIE, acuse recibo. Es bien importante ese punto, porque es que acá en nuestro país y en muchos países de América Latina hay unos antilogísticos fascinantes, y simplemente la fácil es, yo envié el correo electrónico, yo envié la información, allá el otro si no la recibió, eso no es problema mío. Pues resulta que no podemos de alguna manera, y lo digo de manera respetuosa, ser tan facilistas de manera general y asumir o suponer que la información llegó. Usted no puede adivinar si hay problemas de internet, si la energía se fue, si la señal se cayó, si la línea no está activa, si el sistema del buce se cayó, muchas cosas que pueden pasar. Y algo tan importante como el sobordo o el aviso de llegada de toda la información que viene a bordo de un buque, de la mercancía, no puede simplemente quedarse con darle un enviar y cerrar la oficina y me fui. Entonces, por eso ahí advierte la DIAN en el artículo 157 que el aviso de llegada del medio de transporte se entenderá entregado cuando la DIAN acuse de recibo, o sea que la DIAN siempre tendrá que responder que acusa recibo de toda la documentación que llegó a bordo de la embarcación. Y para efectos aduaneros, la fecha y hora del acuse de recibo del aviso de llegada a través del CIE, que es el Sistema de Identificación Electrónica, de Información Electrónica, es la que se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Aquí también hay una explicación muy importante. Cuando la motonave llega al país, a partir del momento en que arribó el buque, empiezan a correr los 30 días que usted tiene de plazo para nacionalizar una mercancía. Usted me va a decir, pero si es que no la han descargado del buque. Ah, problema aduanero no es. Es problema ya del puerto, con todos sus equipos, grúas pórticos, RTG y demás, que deben garantizar el descargue de la embarcación.
Que 24, 48 horas después, cuando el buque termine operaciones y el agente marítimo envíe el reporte de las inconsistencias a la DIAN y cotejen y digan, ah, sí, estos 18 contenedores de tal cliente no fueron descargados, perfecto, el taxímetro se borra y ya no aplicará porque la mercancía no le llegó por A, B o C motivo. Pero si dentro del informe de inconsistencias no hay tal inconsistencia para su mercancía, el taxímetro sigue corriendo dentro de los 30 días. Una cosa entonces es que usted esté corriendo dentro de los 30 días para nacionalizar, así no la haya nacionalizado, para la DIAN aduaneramente la mercancía está dentro del país, que está bajo el contexto de una mercancía en tránsito, para ser legalizada, para ser nacionalizada, perfecto, pero está dentro de Colombia. Y para tal efecto, entonces, el tiempo que corre a partir del momento es desde la hora y la fecha en que el buque descargó la mercancía, el buque quedó atracado en el muelle. A partir de ese momento ya está dentro del territorio aduanero nacional. Pasamos al artículo 154. Dice la mercancía descargada en el puerto o aeropuerto quedará bajo responsabilidad del transportador o del agente de carga internacional hasta su entrega al depósito habilitado, 1, o al declarante, 2, al importador, 3, o al usuario operador de la zona franca. Esto es muy importante y es de alguna manera algo nuevo, algo muy especial que quedó dentro del decreto 1165 y vamos a volverlo a analizar. El buque descargó la mercancía en el puerto. Anteriormente el responsable de la mercancía era el puerto como tal. ¿Por qué? Porque está dentro de sus recintos, está dentro de sus instalaciones y esa responsabilidad no se le quitó, simplemente quedando en términos de seguridad y de protección de la misma. Pero en términos aduaneros, en términos jurídicos, en términos del tiempo, el puerto no tiene nada que ver. El puerto es algo transitorio. Y usted como declarante, como importador, como usuario de una zona franca, como un agente de carga internacional, es el responsable, perdón, con base en lo que acabé de decir, es el que queda a la espera de que la naviera llamada línea marítima o el agente de carga internacional, cualquiera de los dos, que fueron los que bajaron la mercancía del buque subcontratando a un operador portuario, etcétera, etcétera, le entreguen la mercancía a usted y se la pongan, como se dice jurídicamente, a disposición en un stacking o en una zona demarcada por el puerto para que usted ya presente la legalización y el levante correspondiente. Viene el aviso de finalización del descargue, artículo 150, y el decreto 1165 manifiesta: descargada la totalidad de la mercancía, el transportador, es decir, la naviera, en el modo de transporte aéreo, es decir, la aerolínea, o el responsable del puerto o muelle, en el modo de transporte marítimo, deberá informar este hecho a través del sistema integrado electrónico, señalando la hora y fecha del mismo. Entonces aquí también viene una connotación especial a nivel práctica, que lógicamente estoy complacido de poderla compartir con ustedes, y es que hagamos de cuenta que ustedes están al frente de un buque viendo cómo se cargan y descargan sus expo y sus impo respectivamente. El buque no termina operaciones cuando se suba o cumpla estiva, que es el nombre técnico, el último contenedor de exportación, o se desestive o se desembarque el último contenedor de importación. Ahí no han terminado las operaciones. ¿En qué momento terminan? Cuando el buque suelte la última línea de cabo. ¿Qué es la última línea de cabo? El último lazo grueso que les explicaba de los cabos que tienen sujetado al buque cuando ya vaya a zarpar. Y a partir de ese momento es cuando
las instalaciones portuarias dicen el buque ya terminó operaciones, ya cargó, ya descargó lo que corresponda y ya podemos iniciar el proceso de zarpe, que esto lógicamente tiene una salvedad muy importante. Si el buque terminó a las 10 de la mañana de cargar y descargar, pero se encuentra en cualquier puerto del Pacífico colombiano y la marea está baja, porque dicho mar del Pacífico colombiano tiene ese fenómeno natural en donde la marea sube y baja cada 6 horas y no tiene el calado o la profundidad adecuada para poder zarpar, pues ustedes como importadores y exportadores, en el buen sentido de la expresión, no tienen la culpa y en ese caso la autoridad portuaria reporta a la DIAN de que el buque terminó operaciones a las 10 de la mañana, pero no va a zarpar sino a las 2 de la mañana del día siguiente. En ese caso se toma el de las 2 de la tarde y usted ya puede continuar con los trámites de nacionalización sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya es un problema o es una situación logística natural que no le atañe de control ni a la autoridad aduanera ni al puerto, sino que son situaciones diferentes o de situaciones ajenas al control de esa gente. Pasamos al artículo 151, parágrafo segundo. En las 12 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización del descargue, el puerto o muelle deberá presentarle a la DIAN los detalles de la carga y las unidades de carga descargada que efectivamente fue descargada. Ejemplo, el agente marítimo con las 6 horas antes hizo el aviso de la llegada del buque, luego transmitió la documentación con 12 horas antes a la DIAN, y en ese momento en que transmitió la documentación, ojo, viene una relación detallada que contiene ítem, número de contenedor, número de bultos, nombre del cliente, número del precinto o el sello de seguridad y el número del contenedor que ya repetí, el nombre del cliente también. Al final hay una casilla, que eso lo estructura el agente marítimo, con el fin de que posteriormente sobre esa casilla le dé un OK si fue descargado o no fue descargado el buque cuando ya finalice operaciones. Entonces, en este punto, es a lo que se refiere el artículo 151, de que 12 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización del descargue, es decir, máximo tiene 12 horas, ese puerto o muelle le tiene que presentar a la DIAN el reporte de inconsistencias, donde aparezca claramente cuáles fueron las desviaciones que se presentaron. Bien, entonces, a la par de ese artículo 151, una información complementaria, señores y señoras, con relación al informe de descarga de inconsistencias, y dice que si se detectan inconsistencias entre la carga que se manifestó inicialmente y la que efectivamente se descargó, que impliquen sobrantes o faltantes en el número de bultos, exceso o defecto en el peso si se trata de mercancía a granel, o documentos de transporte no relacionados en el manifiesto de carga, el transportador deberá registrarlas. En el modo de transporte aéreo, a más tardar dentro de las 12 horas siguientes a la presentación del aviso de finalización de descargue. Y para el modo de transporte marítimo, dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, para dar una claridad aquí, con máximo 12 horas posteriores a la finalización del buque, el transportador debe de notificarle a la DIAN las inconsistencias que se hayan presentado. Y con 24 horas adicionales en caso de que el transportador detecte que hay exceso de peso, sobrantes, bultos mal reportados, algún documento de transporte que no fue relacionado, tiene la posibilidad de hacerlo. En los decretos anteriores, distinguido auditorio que me escucha, automáticamente era declarada la mercancía que se haya descargado y que no fue reportada,
como un contrabando técnico. Y el agente marítimo y la aerolínea se metían en graves problemas y a puertas de una sanción por parte de la DIAN. Aquí, ya prácticamente, si ustedes suman, le está dando un día y medio, 36 horitas, la DIAN, al transportador para que se ponga las pilas y por favor verifique qué realmente fue lo que se descargó del buque y qué fue lo que se embarcó. Cuando estamos hablando de carga consolidada, en el modo de transporte marítimo, los agentes de carga internacional deberán informar a través de los sistemas de información electrónica los datos relacionados con la carga que efectivamente se descargó, dentro de los 5 días calendarios siguientes a la presentación del aviso de finalización del descargue. Imagínense, a esta gente le dan 5 días, a los agentes de carga internacional, cuando estamos hablando de carga suelta. ¿Por qué? Porque la carga suelta suele ser mucho más grande, mucho más voluminosa y en cantidades muchísimo más cantidades mucho más amplias. Si se llegan a detectar inconsistencias entre la carga que se relacionó en el documento del consolidado y la que efectivamente se desconsolidó, también el agente de carga internacional deberá registrarlas. Entonces, este punto es pues bien importante dentro de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, con todas las modificaciones que se han presentado en el decreto 1165. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien desea aportar algo? ¿Quiere que repitamos algo? ¿Desea que le aclare algún tipo de concepto nuevamente? Muy bien. Pasamos a la parte B. Aquí terminamos en la parte A de la llegada de la mercancía y aquí continúa. Dice este punto, justificación de exceso de sobrantes y faltantes o defectos. Y de aquí empiezo a responder la pregunta, si no estoy mal y mi retentiva no me falla, de la apreciada señora Nidia que me hizo la pregunta ayer. Artículo 152. El transportador o los agentes de carga internacional, según sea el caso, disponen de 5 días contados a partir de la presentación del informe de descargue para entregar todos los documentos que justifiquen el exceso o sobrante y faltante o defecto detectado o para justificar la llegada de mercancía soportada en documentos de transporte, pero que no hayan sido relacionados en el manifiesto de carga, o máximo tendrá 2 meses para demostrar la llegada de la mercancía en un embarque posterior. Esto tiene tanto de largo como de ancho. Y vamos a empezar si me permiten el término, por favor me disculpan, a desmenuzar esto o a discriminarlo muy bien. Empiezo por la legalidad internacional. Existe a partir del 1 de julio del año 2017 en adelante un convenio internacional establecido por la Organización Marítima Internacional que se llama SOLAS, que significa Safe of Sea of Life, la seguridad de la vida en el mar. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que se le hizo como un amendment, que se le hizo como un otro sí, como si se hubiera actualizado ese convenio, el cual le da la obligatoriedad a todos los exportadores en el mundo de que antes de que la mercancía la introduzcan a un puerto para ser embarcada, la tienen que pesar ante una empresa que tenga la báscula con certificado de calibración y que esté debidamente registrada. Punto número 1. Luego en ese mismo convenio se le exige a todos los puertos en el mundo que automáticamente ingrese la mercancía, también tiene que pasar por la báscula certificada y calibrada que tengan en sus instalaciones para que se pueda cotejar y verificar cuál fue el peso real declarado por el exportador y cuál fue el peso que real aparece, con unas tolerancias
que no pueden superar el 5%. Hay puertos que manejan el 2, el 3, etcétera, pero no pueden ser más del 5%. En ese caso, entonces, para que todas las mercancías en el mundo puedan ser embarcadas en un buque, cada puerto tiene que expedir electrónicamente un certificado a la administración de aduanas de cada país, donde diga que se certifica, valga la redundancia, que el contenedor de la empresa tal, número tal, que pertenece a la naviera tal, que dice contener tal mercancía y que va con destino a tal país y que va a ser embarcada en tal buque, registra un peso certificado incluyendo la tara o el peso vacío de los contenedores de 18.350 kilos, por dar un ejemplo. De esa manera empezaron la Organización Marítima Internacional, la OMI, a ir filtrando posibles desviaciones de discrepancias por faltantes y por sobrantes de mercancías. Pero no solamente eso, sino que tiene una connotación gigantesca en cuanto a la seguridad de la vida humana en el mar y asimismo, por default, como se dice, de afectaciones marinas. ¿Por qué motivo? Porque antes de ese convenio, lo que pasaba es que todo exportador reportaba el me parece, el más o menos, el yo creo que pesa y el póngale ahí tanto, a simplemente ojo y asumiendo. Y eso entonces ocasionaba que cuando habían marejadas, es decir, un mar embravecido, habían tormentas en alta mar, pues muchos de los contenedores se iban al agua. Y no solamente eso, sino que ocasionaban naufragios. De pronto no puede que no sean muy comunes, pero realmente en muchos continentes del mar Mediterráneo y en el Asia se veía mucho esta situación. En ese caso entonces, cuando las mercancías se descargan para ya empezar a aterrizar después de este esbozo que les estoy compartiendo en Buenaventura o en cualquier puerto en Colombia, se manifiestan por parte del agente marítimo con el peso que viene certificado por el puerto de origen. Pero ¿qué pasa? Cuando se descarga del buque y va a salir la mercancía nacionalizada, vuelve y se pesa. Y ahí en ese momento, cuando la empresa de transporte terrestre ya va a retirar el contenedor, es cuando levanta la mano y dicen, oiga, en el conocimiento de embarque se registraron 18.350 kilos, incluyendo la tara. Pero aquí en esta báscula de salida del puerto me está reportando 15.000, por dar un ejemplo. En ese caso no puede salir, porque no se puede asumir qué es lo que pasa, porque no se puede suponer que hay diferencia de báscula tan abismal, que falten 30 kilos, 100 kilos, entre comillas, pues es tolerable la situación, es manejable. Pero cuando haya una diferencia de esas, se puede presentar por varios factores. Uno, ya atiendo la pregunta que me reportan, hicieron. Uno, que el exportador no reportó adecuadamente el peso a través de la lista de empaque, factura comercial, y que se presentó una desviación por ese lado. Dos, que es una de las que más se viene presentando, es que la gran mayoría de los exportadores e importadores, o hablemos de los exportadores porque estamos recibiendo mercancía que fue enviada del resto del mundo hacia acá a nuestro país, todavía generaliza los pesos de los contenedores vacíos, o sea, las taras, en 2.500 kilos el contenedor de 20 pies y en 4.500 el contenedor de 40 pies. Y la invitación allí de una manera inmediata y exponencialmente de emergencia es que prendan las alarmas porque los pesos vacíos de los contenedores desde hace más de una década cambiaron totalmente. Y ya hoy en día los pesos de los contenedores vacíos no se pueden generalizar. Ya encontramos pesos de contenedores en 2.100 para los de 20 pies, 2.300,
2.750. Y para los contenedores de 40 pies ya no volvieron a existir contenedores de 4.500 kilos. Encontramos de 4.000, de 3.800, de 3.450. En vista de que los materiales con que están construyendo los contenedores se están haciendo con el piso mezclado con madera de pino y mezclado con bambú, con el fin de que les dé un peso mucho más liviano. Entonces, se presentan muchas desviaciones y muchas discrepancias por faltantes o por sobrantes, por exceso o por defecto de pesos en báscula, repito, por experiencia permanente, acorde a la empresa de transporte en donde yo estoy vinculado en el área de ventas, señores y señoras, por las taras. Son 500, son 800, son 1.000 kilos de diferencia. Y pues lógicamente ninguna empresa de transporte puede salir a ruta con un contenedor hasta que no se aclare dónde está la desviación, dónde está la situación que se presentó. Me dicen que la pregunta que corresponde es que recuerde qué es la CIE. S significa sistema, I significa información y E significa electrónica. Acorde con este decreto 1165, la DIAN llama el que todo el mundo me debe de informar a mí como la DIAN a través de los sistemas de información electrónica. ¿Cuáles son los que están en este momento? El BUSE. Y es a través de la ventanilla única de comercio exterior que se transmite toda la información. La selección para el reconocimiento de carga, expresada en el artículo 155, dice que una vez presentado el informe de descargue sin que se hayan informado inconsistencias, es decir, no hubo novedades, o que se haya finalizado el plazo para justificarlas, en el evento en que hayan sido informadas, la DIAN a través de esos sistemas de información electrónica informará a la empresa de transporte o al agente de carga internacional o al puerto la determinación de practicar una diligencia de reconocimiento, es decir, una inspección intrusiva o hacer un aforo de la mercancía que esté autorizada para continuarse a través de una planilla de envío. Hago también aquí una explicación especial. Recuerden lo que hablábamos ayer de que la mercancía, cuando llega al puerto, usted tiene dos opciones. O la nacionaliza directamente en el puerto o se la lleva a una zona franca en el interior del país. Y para llevarla a una zona franca en el interior del país existen dos modalidades establecidas también por la DIAN y que continuaron vigentes en este decreto. Una, el DTA, que es el depósito de tránsito aduanero, y otra que es la planilla de envío o planilla de traslado. Siendo la gran diferencia de que cuando usted quiera hacer un traslado de mercancías mediante una planilla de envío o mediante una planilla de traslado, que es lo mismo, siempre deberá hacerse dentro de la misma jurisdicción. Es decir, la DIAN a usted no le va a aprobar trasladar una mercancía bajo la figura de planilla de envío desde Buenaventura hasta Bogotá, por ejemplo, porque son mucho tiempo de tránsito para que la DIAN tenga el control sobre esa mercancía. Ahí ya lo que usted está buscando que se le facilite es la aprobación, pero de un DTA. Entonces, cuando ya finalizó el descargue del buque, cuando ya se reportaron inconsistencias, cuando ya se vencieron los 5 días para carga suelta, cuando ya se vencieron todos los términos, la DIAN, en ese caso, le podrá notificar al agente de carga internacional o al puerto: oiga, yo voy a hacer un reconocimiento de esa mercancía, porque quiero verificar si se presentaron algún tipo de discrepancias o de desviaciones o inconsistencias o faltantes debido a que no me reportaron nada ninguno de los actores de la cadena logística. La DIAN en ese caso, señores, podrá practicar de manera excepcional y por razones de control la diligencia de reconocimiento en un momento anterior al informe del descargue de inconsistencias y siempre deberá permitirse las justificaciones a que haya lugar en los términos consagrados. ¿Eso qué quiere decir? Que la diligencia de reconocimiento anterior al que la empresa de transporte naviera o al agente de carga internacional envíe el reporte de inconsistencias
se le deberá permitir a la DIAN hacerlo. Y lo que se encuentre de inconsistencias, de discrepancias, de que los bultos sobraron, de que hubo más mercancía declarada, la DIAN también accederá a que se hagan las correcciones en ese momento, repito, de manera anterior al momento en que ya se va a nacionalizar la mercancía. Luego entonces viene el tema del reconocimiento de la carga, artículo 156 de este decreto, en donde se dice que la diligencia de ese reconocimiento de la mercancía deberá realizarse para los modos aéreo y terrestre dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se ordene su práctica y dentro de las 48 siguientes en el modo marítimo. El término podrá ser de alguna manera ampliado por 12 horas más en los eventos en que de pronto la mercancía requiere hacer un inventario. Usted de pronto esté importando módems, videobins, celulares, equipos electrónicos a los cuales haya que revisar el modelo, el serial y una cantidad de cosas que demoren mucho más el proceso. Hago por aquí una paréntesis para mirar una pregunta. La señora Liliana me dice, entiendo que con un OTM también podemos trasladar una carga a otra jurisdicción. En este orden, ¿cuál es la diferencia con un DTA? Fantástica, muy amable por la pregunta y los motivo a todos a que pregunten, así nos equivoquemos, porque pues esto es lo bonito de lo que estamos hablando, de que todo no me lo sé yo ni más faltaba. Entonces, agradeciendo nuevamente la pregunta, póngale cuidado a la respuesta. Resulta que el OTM como tal se maneja de dos formas. Primero, definamos qué es un OTM, una operación de tránsito multimodal. Quiere decir que a través de un solo documento, usted puede solicitar el despacho de una mercancía que salga desde Frankfurt, Alemania, vía férrea, luego se embarque vía marítima, luego haga una conexión vía aérea hasta que llegue aquí a Buenaventura, por dar un ejemplo. El multimodalismo en el transporte está concebido internacionalmente que se puede hacer a través de una operación de tránsito multimodal llamada OTM. El OTM cuando llega al puerto, automáticamente para darle la razón a la pregunta, es otra modalidad que permite el que la mercancía pueda salir tranquilamente sin que se nacionalice para que sea nacionalizada dentro de una zona franca porque va bajo la figura de una operación de tránsito multimodal. Y todos los tributos o derechos aduaneros continúan suspendidos como una continuación de viaje, entre comillas, hasta el lugar a donde vaya a ser nacionalizada la mercancía. Esa es la primera modalidad de OTM. La segunda modalidad es exactamente igual a la anterior, pero con la gran diferencia de que se convierte en un OTM imperfecto en el momento en que la mercancía vaya a salir del puerto y usted como importadora o importador le diga a la gente de carga internacional que le trajo el OTM, oiga señor, es que yo no quiero que usted continúe con este OTM hasta Bogotá o hasta Cali o hasta Medellín, porque yo tengo mi propia empresa de transporte terrestre y tengo todo coordinado de aquí en adelante desde Buenaventura para llevarme el OTM. Totalmente viable, totalmente perfeccionable y no tiene ningún inconveniente y lo puede hacer. Entonces, allí queda respondida pues la inquietud que tenía. Con mucho gusto y continuamos entonces la explicación de este punto, señores. Entrega al depósito a la zona franca. Está tipificado o quedó a través del artículo 169. Y dice que una vez descargada la mercancía, se entregará al depósito o al usuario operador de la zona franca a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación del informe de descargue e inconsistencias en el puerto, o dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación del mismo cuando el descargue se efectúe en un puerto. Dentro de los términos previstos y sin que la mercancía ingrese al depósito,
se podrá solicitar y autorizar el régimen de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Que continúa la misma norma dentro de este decreto, o la misma condición, más bien, de que para que usted pueda trasladar su mercancía que descargue del buque hasta un depósito aduanero en el interior del país, usted no lo puede hacer después de que la mercancía ya haya sido descargada. Es decir, usted le tiene que informar con anterioridad a la llegada de la mercancía a la DIAN de que usted no va a nacionalizar la mercancía en el puerto, sino que la va a trasladar a un depósito franco. No es que se descargó del buque y usted ya lleva 27 días de los 30 y de pronto, entre comillas, se antojó, o por diferentes factores, ay, mire, señor Jan, ¿será que usted me colabora y me permite llevármela más bien por una zona franca? No, usted ya se gastó 27 días como obligado aduanero a hacer una actuación de legalidad de la mercancía y apenas solamente faltando 3 días, entonces venga, yo me la llevo para una zona franca. No, la legalidad al respecto es que el agente marítimo, dentro del conocimiento de embarque, ya tiene que tener clarita en la casilla del consignatario, acuérdese la definición de lo que hablábamos ayer, ¿a qué depósito va a llegar la mercancía? Que son dos. Uno, al depósito llamado puerto, o dos, al depósito franco. Entonces, si en la casilla del consignatario dice que la mercancía viene consignada, ejemplo, a Goodyear, pues ahí se quedó en el puerto para que Goodyear dentro de los 30 días la nacionalice y perfecto. Pero si en cambio sus intenciones, su programación, su logística, su análisis financiero, su proyección, etcétera, es trasladarle esa mercancía a una zona franca, en esa casilla el destinatario tiene que aparecer previo a la llegada del buque que diga Goodyear IO, zona franca del Pacífico, zona franca de Bogotá, zona franca La Candelaria de Cartagena, usuario aduanero fulano de tal, con el número del NIT que corresponda. Y de esa manera entonces, aduaneramente la administración ya tiene la visibilidad y ya tiene la clara notificación, por así decirlo, de que esa mercancía usted no la va a nacionalizar en el puerto, sino que la va a trasladar en una zona franca. Aquí viene también un tema importante. Dentro del día hábil siguiente a la presentación del informe de descargue e inconsistencias de la mercancía en el aeropuerto, o dentro de los 4 días hábiles siguientes a su presentación en el puerto, el transportador, es decir, la naviera o el agente de carga internacional o el puerto como tal, podrá entregar la mercancía al declarante o importador en el respectivo aeropuerto o puerto. ¿En qué momento? Cuando haya procedido el levante, respecto de una declaración inicial o anticipada, o en los casos de entregas urgentes que se presenten, o en los casos de entrega inmediata. Ejemplo, si usted va a importar plutonio, dinamita, nitrato de amonio, nitrato de aluminio, peróxido de hidrógeno, sustancias controladas, químicos peligrosos, olvídese de todas las anteriores que yo le he dicho. Automáticamente la DIAN, amparado bajo la solicitud del puerto, la mercancía va a tener lo que se llama un descargue directo a medio de transporte local y a través de su vehículo que haya contratado con una empresa de transporte terrestre, se la tendrá que llevar inmediatamente el buque se la entregue y no podrá tocar la infraestructura del puerto. Preguntas, inquietudes hasta ahora. Ahí terminamos solamente todo lo que corresponde a la llegada de la mercancía. Profe, tengo una pregunta. Dale. O mejor dicho, dos. Yo no soy pues Hasta experta. 5. Yo no soy experta en comercio exterior. Pero hago la aclaración porque yo sé que hay compañeros que sí son súper expertos en eso. Sino que usted ahorita nombró el tema de las tolerancias de los pesos. Y a mí siempre, pues yo siempre he tenido
que era el 5%, pero usted dijo que había también unos que tenían tolerancia del 2%. Uno, ¿cómo sabe cuáles son, digamos, esos productos que tienen esa tolerancia? Y segundo, pues yo entré tardecito a la capacitación ahorita, pero entonces, de lo que usted está hablando, quería preguntarle si cuando hay un tema relacionado con los pesos y la empresa exportadora no tiene un método de pesaje confiable en su instalación, ¿qué sanción le acarrearía a esa empresa? Y le agradezco mucho. Con mucho gusto. Bueno, entonces empiezo por la primera. Y le voy a responder con un ejemplo. Cuando usted como vendedora le va a ofrecer el servicio de transporte de una mercancía a una empresa que importa fertilizantes, ejemplo, dentro de todas las condiciones, una que no se le puede olvidar preguntar siempre es cuál es la tolerancia que tiene establecida. ¿Por qué? Porque hay una multiplicidad de tolerancias y eso son políticas de cada una de las empresas dependiendo de la naturaleza de la mercancía que manejen. Ejemplo, si en este caso de fertilizantes maneja el fertilizante a granel, es decir, la tractomula se aposta o se ubica a la proche al costado del buque y a través de las cucharas gigantes del buque empiezan a través de las tolvas o de los embudos para que el vehículo se introduzca por debajo y luego abran una rejilla para que la cucharada caiga por encima con el producto y vaya vaciándose, me perdonan los términos, pero quiero ser lo más explícito posible, al vehículo. Allí automáticamente ya se empiezan a manejar lo que se llaman las mermas y parte de pérdida de la mercancía. ¿Por qué? Porque en los puertos hay mucha más brisa marina que lógicamente en el interior del país. Hay muchos más vientos que expelen y hacen que se pierda parte de la mercancía. Entonces, si estamos hablando de fertilizantes, perfectamente, si esa compañía maneja solamente a granel, le puede decir a usted que la tolerancia es del 2 o 3% frente a las 30.000 toneladas que se van a descargar, que eso es muchísimo. Estamos hablando de casi 900 toneladas aproximadamente, 900 kilos. Entonces, ese es el primer escenario. Y el segundo es cuando esta compañía le diga, no, yo todo lo traigo en bultos, ensacado, o lo traigo en bultos de 50 kilos, o lo traigo en big bags, o sea, super sacos de 1.000 y de 1.500 kilos. En ese orden de ideas se manejan ya unas tolerancias mucho más bajas, porque estamos hablando de diferencias de báscula, de la báscula de salida del puerto versus la báscula de salida, o más bien de llegada, perdón, del cliente a donde se va a descargar el granel. Entonces, con este ejemplo le respondo que no solamente a nivel de clientes, sino a nivel de puertos, se tiene una política independiente y autónoma de definir cuál es la tolerancia que ellos manejan. Normalmente se trata de manejar una tolerancia igualitaria, homogénea, porque eso es conveniencia y no solamente eso, sino que es tratar de buscar una igualdad de condiciones por parte de los puertos para ofrecerle a las navieras en el momento en que estén en la plena operación del descargue de las mercancías, porque al final, si se presentan diferencias excesivas, pues no solamente el importador es el perjudicado, sino que el importador perfectamente puede repetir contra la naviera y decirle, yo traje 30.000 toneladas y usted me está entregando 25.000, por dar un ejemplo. Eso es en el primer punto. En el segundo punto, con respecto a su pregunta de que una empresa exportadora en otro país declare de manera equivocada el precio bruto de la mercancía, ¿cuáles son las implicaciones que puede tener? Pues en este caso, el convenio SOLAS a nivel internacional que les compartía empieza a ser
una aplicabilidad sancionatoria a todos los actores de la cadena que corresponden básicamente al puerto en primera instancia y luego al exportador. ¿Cuáles son esas implicaciones? Van desde una sanción económica, van hasta una suspensión de la operación, porque eso está sustentado dentro del arbitramiento internacional con el fin de que la Organización Marítima Internacional tenga las facultades jurídicas para poder implementar ese tipo de sanciones. Porque caso contrario, una palmadita en la espalda, como se dice popularmente, simplemente un exportador pudiese ocasionar un accidente o un siniestro marítimo o una colisión y no, tranquilo, no lo vuelva a hacer. Esto está ya en este momento muy regulado, está muy delicado el tema y como les digo, es una responsabilidad compartida porque el puerto no puede permitir embarcar un contenedor sin que lo certifique en cuanto a los pesos. Vamos a pasar al punto de los obligados y responsables, o más bien vuelvo y leo, pero de manera despacito. Obligados y responsables aduaneros, porque si no entonces queda como quiénes son los irresponsables aduaneros y ahí sí quedamos peor. Discúlpame, ¿yo puedo hacer una pregunta? Clarísimo, ¿con quién tengo el gusto? Alejandra, ¿Qué tal, Alejandra? retomando un poquito como el tema, por ejemplo, cuando se hacen las importaciones, se declaró pues ya la mercancía, bueno, todo, llegó la mercancía a la fábrica, pero digamos que en su momento no se dieron cuenta de que la mercancía, digamos, venía, o sea, venían sobrantes. Si no se dieron cuenta 3, 4 meses después. Obviamente, si uno se va a ir a la declaración, por ejemplo, en la declaración están notificados 300 kilos, pero entonces físicamente llegaron 500. Pero entonces se evidencia, digamos, esa diferencia 3 o 4 meses después. Ahí que se puede hacer, no sé, como por ejemplo, la modificación, alguna sanción, tengo como esa pregunta. Muy bien, es una pregunta que se ha venido manejando y que pues yo la he venido también respondiendo con diferentes ejemplos y totalmente bienvenida y muchas gracias. Hablando en el ejemplo que dices de 3 o 4 meses después, la norma, o cuando yo digo la norma es lo mismo que hablar del decreto 1165 que quedó pues ya consagrado en todas sus cláusulas, artículos y demás, dice que se continúa diciendo y quedó establecido de que uno tiene como importador 15 días después de que se presentó una declaración de importación para hacer una modificación o para hacer una corrección. Listo. Supongamos que entonces en 2 meses, siguiendo con el ejemplo tuyo, se dieron cuenta ustedes que venían sobrantes o faltantes. Aquí lo que más se valora y aquí lo que más prima es que uno como importador y declarante al mismo tiempo que en su momento hizo la importación, de manera voluntaria contribuye a la facilitación de la norma jurídica, que es una primera de las necesidades por las cuales se estructuró este decreto. Y en cuyo caso entonces automáticamente es usted elaborar un oficio o un memorial y dirigirse personalmente a la DIAN y radicarlo notificando cuáles fueron esos faltantes o esos sobrantes que se presentaron a través de sustentar con factura, con acta de desembalaje y demás, con el fin de que la DIAN pueda tomar en cuenta el que voluntariamente usted encontró esa situación. El que posteriormente al que usted haya presentado este oficio, usted vaya a esperar al cabo de tanto tiempo que de pronto a la DIAN entonces le vaya a hacer una devolución de los tributos proporcionales a esos faltantes que se presentaron. Vienen los ejemplos que hablábamos ayer, en donde uno de ellos es el poder manejar el pago de impuestos en garantía de una importación posterior, para que de alguna manera se pueda cruzar, porque de alguna manera, valga la redundancia, ustedes saben que el fisco nacional, con un sentido tributario por parte de la DIAN, es mucho más expedito, mucho más dinámico y mucho más ágil
el que se busque hacer un cruce, entre comillas, de mercancía posterior que llegue para que sea descontado el impuesto pagado, al que de pronto usted se quede esperando 6, 8 meses, un año y se le vaya a devolver esos tributos aduaneros que pagó en su momento. Esto es la explicación aduanera y jurídica local frente a ese ejemplo que estamos dialogando. Ya de allí es trascender al proveedor directamente notificándole de dicho sobrante o dicho faltante para que se apalanque o se complemente la acción que se esté tomando, amparada por la DIAN, lógicamente, en una reposición de mercancías en caso de faltantes o en una devolución de mercancías en caso de sobrantes, o más bien me quedo con la mercancía que sobró y la quiero notificar para que pueda pagar los impuestos que dejé de pagar por esa mercancía que me sobraba, en aras a evitar tener que devolverla y hacer toda esa cantidad de trámites que en su momento corresponde. Vamos a seguir hablando de este mismo punto, que va a quedar poco a poco mucho más ilustrado y más claro dentro del tema de los obligados aduaneros y los responsables aduaneros como tal. En ese caso, entonces, señores, ¿quiénes son los obligados aduaneros? Existen dos. Uno, los directos, que se consideran como los usuarios aduaneros, y dos, los indirectos. ¿Quiénes son los indirectos? Toda persona que en desarrollo de su actividad haya intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera y en general cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera. ¿Quiénes son los indirectos? El agente marítimo. ¿Por qué es indirecto? Porque ellos no fabrican mercancía. Ellos simplemente facilitan la llegada y la salida de mercancía a través del cumplimiento de la documentación y de las notificaciones que veíamos anteriormente. ¿Quién es otro obligado aduanero? El puerto, la instalación portuaria. Es indirecto porque ellos tampoco son los dueños de la mercancía, pero desarrollan dentro de su actividad de manera indirecta el cumplimiento de trámites u operaciones aduaneras para que la mercancía tenga un final feliz o cumpla con las obligaciones aduaneras. ¿Quiénes son los responsables de la obligación aduanera? Los directos e indirectos y ustedes como importadores, es decir, todos. Si actúa de manera directa, responde por la exactitud y veracidad de la información consignada en la declaración de importación. Pero si usted actúa de manera indirecta, es decir, a través de una agencia de aduanas, va a responder, ojo, por la autenticidad de los documentos que usted le entrega a la agencia de aduanas para que haga los trámites de nacionalización de la mercancía, así como por la entrega de la totalidad de la información sobre todos los elementos que conformen el valor de aduanas. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Si usted quiere actuar de manera directa y no va a contratar a ninguna agencia de aduanas y va a hacer todo el proceso de nacionalización, toda la operación aduanera perfectamente, listo. Usted tiene que responder de manera exacta por todo lo que, por toda la información y la veracidad que consigne en la declaración de importación. Pero, como se dice popularmente, pues zapatero a tus zapatos, aquí lo más conducente es contratar los servicios de una agencia de aduanas que tienen personas técnicas aduaneras expertas en poder diligenciar, revisar, auditar y verificar el correcto diligenciamiento de la declaración de importación. En ese caso, entonces, quien firme la declaración andina de valor como documento adicional a la declaración de importación, deberá siempre responder por la correcta determinación del valor en aduanas. ¿Esto también qué quiere decir? Que hay en muchas ocasiones importadores directos que por la naturaleza de la mercancía ven muy sencillo el proceso y dicen, ¿yo qué me voy a poner a contratar una agencia de aduanas? Venga, yo voy a hacer esto directo. Y omiten algo que pues para nosotros pudiera ser muy sencillo porque de alguna manera manejamos el tema, pero para ellos hay veces que no. Y resulta que cuando usted va a hacer una importación, todas las mercancías que vengan del resto del mundo
se les debe aplicar siempre dos tipos de impuestos. El primero de todos, y en su orden que se le tiene que aplicar, es el arancel. ¿Por qué? Porque es un impuesto internacional, auditado y verificado por la Organización Mundial del Comercio. Y como es una mercancía que viene del resto del mundo y va a ser introducida al país, el primer impuesto que se aplica es el arancel. Posteriormente, se aplican los impuestos locales, que en nuestro país es el impuesto al valor agregado IVA. Entonces, ¿cuál es el error para la determinación del valor en aduanas? Que hay muchos importadores que invierten lo que acabo de decir. Y muchos de ustedes dirán, pues el factor, el orden de los factores no altera el resultado. Pues déjenme decirles que sí, porque los aranceles no van a ser exactamente iguales en su valor al IVA, y siempre tendrá que hacérsele una convertibilidad de las divisas internacionales que vienen lógicamente en la moneda universal, que es el dólar, para que se encuentre una base gravable en pesos, y ahí entonces sí se le pueda aplicar el IVA y se encuentre cuál es la determinación del valor en aduanas correcto. ¿Quiénes son entonces los obligados aduaneros acorde al artículo 7º del decreto 1165? Los directos, los usuarios aduaneros, dice artículo 3, persona natural o jurídica o sucursal de una sociedad extranjera que intervenga como un importador, también como un exportador, o como un consorcio, o como una unión temporal, o declare en los regímenes todas las modalidades de operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero. Un obligado aduanero también es toda persona que requiera una autorización para habilitación o registro o para actuar ante la administración aduanera. Adicionalmente, también se consideran lo que hablábamos en su momento, la nación, el Estado, todas las entidades territoriales, los organismos y entidades administrativos del orden nacional y territorial, todos los funcionarios diplomáticos, todos ellos también son obligados aduaneros directos. Cuando actúen como importador, como exportador, declarante en los regímenes o modalidades, operaciones aduaneras o en cualquier trámite aduanero. ¿Por qué motivo? Ejemplo, un diplomático. Un diplomático se radica aquí en Colombia y su homenaje doméstico, sus efectos personales, como aduaneramente se llama, debe declararlos para introducirlos al país. Y aduaneramente está obligado a poder declarar realmente el listado detallado de todo lo que se está presentando, de todo lo que va a introducir al país. ¿Quiénes son los indirectos? Toda persona que intervenga de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier trámite u operación aduanera, y en general cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera siempre serán responsables por su intervención, cómo corresponden en la documentación, cómo suministren toda la información que la DIAN les requiera en cada momento. La responsabilidad de la obligación aduanera en el artículo 8, entonces, ¿qué comprende, señores? El cumplimiento de todas las obligaciones en cada uno de los regímenes, estamos hablando en cada una de las modalidades de importación y exportación, en cada una de las operaciones aduaneras que haga, en todos los trámites aduaneros que hagan, en el pago de los tributos aduaneros, en todos los intereses, en las tasas, en los recargos, en todas las sanciones a que haya lugar, en todas las obligaciones que también se deriven de actuaciones que de alguna manera la DIAN emprenda algún tipo de intervención, y siempre serán entonces responsables en el artículo 4, 5 y 6 de este decreto, los obligados aduaneros por las siguientes obligaciones, señores y señoras. Primera, el importador será responsable de acreditar la legal introducción de las mercancías al territorio aduanero nacional con el diligenciamiento o allanar o entregar los requisitos exigidos y el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. Listo, este es el primer ítem. ¿A qué más comprende las obligaciones? Cuando actúe de manera directa, será el responsable por la exactitud y veracidad de los datos contenidos
en la declaración aduanera y por la correcta determinación de la base gravable, lo que hablábamos ahorita, para que los tributos sean pagados en la cantidad que corresponde y por el valor que es. Y también, dentro de los obligados aduaneros, comprende la última responsabilidad, es cuando actúe a través de una agencia de aduanas. ¿Por qué? Porque usted está obligado aduaneramente, por lo que decíamos ahorita, la autenticidad de los documentos soporte. Ojo que por uno pagamos todos. Y ya es bastante complicado el hacer documentación fraudulenta para tratar de alterar facturas, subfacturaciones, disminuir valores en aduanas, y en ese caso usted tiene siempre que garantizar la entrega de la totalidad de la información sobre todos los elementos de hecho y circunstancias comerciales y de venta en la negociación, para que la valoración aduanera no vaya a tener discrepancias. Aquí hago un ejemplo. Señor importador, usted no vaya a pretender declarar una mercancía. Vamos a hablar un ejemplo de un televisor que quiera importar de 70 pulgadas de visión, de diámetro, en fin, 70 pulgadas de tamaño, y le declare a la DIAN de que ese televisor a usted se lo vendieron en Taiwán en $450, que al tipo de cambio vale 1.200.000 pesos. Cuando lo normal es que un televisor de esas condiciones y de esa naturaleza tenga un valor de $2.000, ejemplo. De esa manera usted automáticamente le está diciendo a la DIAN: investígueme, verifíqueme, haga control de precios, haga una investigación de cuáles fueron las circunstancias comerciales en la negociación para determinar si la valoración en aduanas de la mercancía yo la voy a declarar de manera correcta o no. Y ahí, en ese caso, es cuando de alguna manera ustedes ven en la calle el contrabando técnico por subfacturación. Ven ustedes un vehículo XX en donde lo forran con una tela muy bonita, muy llamativa, y le cuelgan por todos los lados zapatillas, prendas de vestir, cualquier cantidad de productos que usted vaya a averiguar, y encuentra un par de zapatillas en 50.000 pesos, cuando realmente valen 250 o valen 300, porque se prestó para hacer un fraude aduanero, una alteración documental, y en ese caso, pues el obligado aduanero empezará a estar inmerso en una investigación. ¿Quiénes son los declarantes? Los declarantes actúan ante todas las autoridades aduaneras como declarantes: las agencias de aduanas, los almacenes generales de depósito, el importador o el exportador cuando actúen de manera directa. Recuerden lo que tanto hemos hecho énfasis: sin límite de cuantía. Es decir, si usted va a declarar la importación de una mercancía que le vale 10 millones de euros, 50 millones de euros o de dólares, o si va a declarar una exportación de un transformador eléctrico, de un equipo de alta gama, o de minerales y metales preciosos que le vale 20 millones de dólares, a manera de ejemplos, siempre y cuando usted sea el importador o el exportador de manera directa, no tendrá ningún tipo de límite de cuantía. Pero cuando sea un importador indirecto, sí lo tendrá, porque en ese caso usted pudiese prestarse para ser una persona natural tipo fachada de un fraude o una subfacturación y de declarar un valor inequívoco. Y también se considera un declarante a un viajero, porque efectivamente usted llega del avión y trae 10 maletas, y usted tiene la posibilidad, antes de salir con las maletas y llegar a su casa, salir del aeropuerto, de declarar voluntariamente qué es lo que trae. No continúe corriendo el riesgo de ponerse a rezar o a orar presionando un botoncito para que le salga en verde en el aeropuerto y salga feliz con todas las 10 maletas sin declarar lo que traiga. Porque de pronto le sale rojo
y cuando se le vaya a hacer entonces el aforo de todo lo que trae allí, pues usted va a quedar no solamente con la mercancía aprehendida o decomisada, sino que tendrá que exponerse a las sanciones, multas aduaneras y también judiciales a las que haya lugar. ¿Quiénes entonces, para que hagamos aquí un detalle muy especial dentro del decreto 1165, son los declarantes? Artículo 32. Primero, las agencias de aduanas, quienes actúan a nombre o por encargo de los importadores y exportadores, ¿cómo? A través de poderes amplios y suficientes, que lo hablábamos anteriormente. Segundo, los almacenes generales de depósito que estén sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, porque un almacén general de depósito recibe mercancías de todo tipo y tiene que reportar lo que ingresa y lo que sale a la Superintendencia Financiera de Colombia para el control tributario de lo que llegue y reciba como tal, no solamente a la DIAN. Tercero, el importador o el exportador, cuando actúe de manera directa ante la administración aduanera, listo, ya está claro como lo hemos hablado. Cuarto, los viajeros en los despachos de sus equipajes en las diferentes modalidades de importación y exportación. Aquí desdoblo un poquito el tema. Usted puede viajar hacia la India, por citar cualquier ejemplo, con un computador portátil personal, y está viajando usted en calidad o usted está haciendo una exportación en calidad de viajero. Usted está declarándole al gobierno nacional en calidad de viajero una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Cuidado, no vaya a reportar ese portátil, porque quizás cuando vaya a llegar nuevamente a Colombia dentro de 3 meses, 6 meses, un año, etcétera, pues no va a bastar simplemente con decir, no, es que este es mi portátil, este es mi bebé, este me acompaña, esta es mi herramienta de trabajo. Sí, pero muéstreme la documentación que le acredita que ese portátil es suyo, en dónde lo declaró, en qué momento. En ese orden de ideas, entonces, usted debe de declarar que usted va a sacar ese portátil del país y lo va a volver a introducir en el mismo estado. ¿Por qué? Porque es su herramienta de trabajo, porque lo va a utilizar como una compañía para la labor de asesorías y demás que quiera pretender hacer. ¿Quién más son los declarantes? La Sociedad de Servicios Postales Nacionales y los intermediarios que estén adscritos para este tipo de actividades ante la DIAN. Porque resulta que cuando un vuelo llega, descarga un Big Bag, o descarga un guacal, o descarga una tula gigante llena de sobres y llena de todo tipo de paquetería que corresponde a la administración de servicios postales. Eso también necesita ser declarado para poder posteriormente que a usted le toquen el timbre en la casa y le entreguen un sobrecito. El sexto, son también declarantes usted como turista, cuando llegue con una importación temporal de vehículos. Es que yo estaba en Alemania y estaba en un Ferrari y me pareció fantástico y entonces yo quiero irme a pasear por el mundo con ese Ferrari. Pero cuando llegue usted aquí a Colombia, tiene que declararlo y la DIAN, así como usted como turista, le va a dar como máximo 3 meses de plazo para que usted se devuelva con ese vehículo. Supongamos que usted dice, no, es que aquí Colombia es espectacular y yo quiero permanecer más tiempo. Tiene 2 opciones. O le solicita antes de que se venzan los 3 meses, perdón, a la DIAN, una prórroga de permanencia de ese artículo, o en su defecto sale con el vehículo a un país cercano, permanece 8 o 15 días y nuevamente vuelve e ingresa, en donde la DIAN le va a permitir ese segundo ingreso y le va a dar otros 3 meses como última ocasión o posibilidad de hacerlo. Entonces, importante que lo maneje de ese punto.
Séptimo, declarante, ¿quiénes más son? Los consignatarios de las entregas urgentes. Resulta que cuando les decía en el ejemplo hace un momento, estamos hablando de sustancias peligrosas, sustancias controladas, químicos peligrosos o sustancias controladas, perdón. Aquí se amplía también el espectro cuando estamos hablando de desastres naturales, de catástrofes y de alguna afectación a nivel macroeconómica del país que implique la introducción inmediata de todo tipo de insumos, productos que vayan a ayudar a tratar de mitigar alguna situación muy delicada que esté presentando determinada región del país o todo el país que haya sufrido algún terremoto o algo por el estilo. Viene el octavo, también es un declarante el país como tal, la nación, lo veíamos entonces, las entidades territoriales, para que esas entidades vayan a hacer algún tipo de importaciones, exportaciones, que de alguna manera también vayan a manejarse a través de tránsitos aduaneros, es decir, el gobierno nacional necesite todo en Bogotá centralizado para que se puedan distribuir algún tipo de ayudas. El mismo Estado ante la DIAN tendrá que actuar como un declarante dentro de este artículo 32. El punto número 9 también es un declarante de los agentes diplomáticos, consulares, los organismos internacionales acreditados en el país. El punto número 10, las empresas transportadoras que se encuentren debidamente registradas, debidamente certificadas, que se encuentren inscritas ante la DIAN para operaciones de cabotaje. Recuerden que les expliqué cómo figuran las operaciones de cabotaje ayer. También es un declarante de las empresas transportadoras o la empresa que según el documento del transporte tenga derechos sobre la mercancía para las operaciones de transbordo. Pilas con este punto. Una empresa de transporte, al punto que hace referencia este artículo 32 en tema de declarantes, es las líneas marítimas, las navieras y asimismo las aerolíneas. ¿Por qué motivo? Porque hay diferentes puertos dentro de un mismo país que previas negociaciones comerciales hayan efectuado las aerolíneas y dichas navieras con los puertos para que se otorgue una cantidad determinada de mercancía, bien sea a granel, bien sea carga suelta o muchísimo más utilizado en contenedores bajo la figura de una conexión para un tercer país, que es como se llama un transbordo. En ese momento, cuando se está manejando la mercancía declarada bajo transbordo y se descarga del buque A que llegó al puerto número 1 en Colombia, Buenaventura, y posteriormente se va a embarcar en otro buque dentro de 8 días, 3 días, 20 días, etcétera, queda bajo responsabilidad absoluta de la línea marítima o de la aerolínea para cuando haga conexión nuevamente al segundo buque o al segundo avión que lo tome. Esa responsabilidad es directa por parte del agente marítimo y de la aerolínea, pero a las espaldas de esa responsabilidad hay, entre comillas, una transferencia de responsabilidad ante el puerto o ante el aeropuerto. ¿Por qué? Porque el buque que descargó inicialmente la mercancía o el avión ya se fue y la mercancía la dejó en manos del puerto o en manos del aeropuerto bajo su responsabilidad. Es como delegar la responsabilidad temporalmente. Repito, el directo responsable sigue siendo de la línea marítima o la aerolínea. Y si llegue a pasar algo, se pierde la mercancía, se averíe la mercancía, automáticamente el importador recaerá contra el agente marítimo, representante de la naviera, localmente hablando, y ese agente marítimo posteriormente repetirá contra la administración del puerto. Y esa es como la secuencia del procedimiento que se maneja en ese punto. ¿Quién es otro declarante? Los comerciantes de que tratan los artículos 508 y 530
de este decreto 1165, para efectos de que vayan a presentar la declaración de importación simplificada bajo la modalidad de franquicia o con ocasión de los envíos al resto del territorio aduanero nacional. Específicamente, entonces, los comerciantes que estén importando cualquier tipo de franquicia del resto del mundo, y es una operación que va a quedar franquiciada dentro del territorio aduanero nacional, también la tienen que declarar a la DIAN común y corriente. ¿Quién es el 13º declarante? Los raizales y residentes a que se refiere el artículo 509 de este decreto, específicamente para la presentación de la declaración especial de ingreso en la mercancía en cantidades que no sean comerciales. Ejemplo, cuando venga una delegación a través de una comitiva internacional o un grupo de empresarios que pertenecen a una cultura totalmente diferente y con unas costumbres muy específicas, que implique la introducción de ciertos materiales que vayan acompañando a dicha delegación, pero que jamás vayan a tener un uso comercial. Es decir, viene una persona con unos atuendos especiales, viene un vestuario que acompaña a una delegación, dentro de un menaje doméstico, dentro de las maletas, como su viaje común y corriente, pero en ese caso es permitido y lo debe declarar como declarante en el artículo 32, no hay ningún problema. Pero cuando esas personas digan, mire, es que yo quiero declarar estas 10 maletas, y al hacer el aforo y la apertura de las maletas encontremos que vienen prendas totalmente nuevas, 50 camisas, 200 pantalones y otro tipo de connotación donde se está evidenciando perfectamente que es con sentido comercial, esa mercancía no será permitida ingresar al territorio aduanero nacional. O, allí hago la salvedad también, a menos de que usted la nacionalice, y esas personas de raizales se les dé la posibilidad entonces de que traigan toda la documentación que corresponde, busque aquí en Colombia una comercializadora internacional para que le haga todo el proceso de nacionalización y venda su ropita, como se dice. Punto número 14. Declarante 14 son los usuarios de un programa especial de exportación PEX para las exportaciones en desarrollo de un programa. Entonces, el que sea como usuario de un programa especial de exportación que esté dedicado a contribuir a la generación de empleo, medios audiovisuales, obras de arte, el que esté dentro de un programa artístico, una orquesta que vaya a hacer alguna presentación en algún otro país, también continúa siendo como un declarante común y corriente y deberá de relacionar todas las obras, instrumentos, equipos y demás que van a salir del país y que posteriormente vayan a volver a ingresar. ¿Quién es otro declarante más? Se complementa con lo que acabo de decir en los ejemplos, señores y señoras. Los autores de obras de arte que en concepto del Ministerio de la Cultura no formen parte del patrimonio cultural de la nación. Es decir, que si hay alguna obra que forma parte del patrimonio cultural de la nación, una gran estatua, el que usted se va a dar el lujo de embarcarla en un gran buque y se la vaya a llevar para exportarla, pues lógicamente no va a ser permitido. Pero lo que no esté enmarcado dentro de el Ministerio de la Cultura como patrimonio cultural de la nación, lo puede declarar y lo puede exportar sin ningún problema. Y por último, dentro de los declarantes, están los consorcios y las uniones temporales. ¿Quién es un consorcio? Una compañía que se dedica a hacer una construcción de un conjunto residencial. Pues toda la maquinaria, todos los equipos que utilice y demás, los declara, pero porque es un consorcio temporal. Cuando se termine la obra, ya esos equipos, a menos de que continúe con otras obras, pues no los va a necesitar. Y durante un buen tiempo quedarán almacenados
en algún lugar del territorio aduanero nacional, pero deben de quedar declarados. La actuación directa es por parte, como lo hemos hablado, bien sea del exportador, del importador, y podrán actuar directamente ante la administración aduanera por cualquier cuantía. ¿Para qué? Para adelantar todos los trámites aduaneros que estén involucrados en cualquier modalidad de importación o de exportación que corresponda. Y podrán actuar siempre ante todas las autoridades y entidades aduaneras como tal, como declarantes, con el objeto de adelantar todos los procedimientos y trámites de importación, exportación o tránsito aduanero en las condiciones que este artículo 32 que les he compartido contempla las 16 clases de declarantes que existen. ¿Quién tiene alguna inquietud? ¿Quién tiene alguna consideración adicional? Muy bien. Pasamos, señores, al régimen de importación. Y en el régimen de importación, miremos un repaso de cuál es el procedimiento que quedó establecido dentro de este decreto de una importación. Lo primero es la llegada de la mercancía. Dentro de la llegada de la mercancía es la llegada del medio de transporte, se allana la documentación que corresponde, se entrega la documentación por parte del agente marítimo o aerolínea, se maneja el tema de las inconsistencias y los reportes de inconsistencias que les he explicado, y se descarga la mercancía. Luego viene el depósito de mercancías. ¿Quién es el depósito de mercancías? El puerto o aeropuerto a donde se descargaron, o el que usted vaya a hacer un término de entrega a un depósito de zona franca. Allí se le da el acuse de recibo de las mercancías. Se maneja un tema de permanencia de las mercancías, que en una zona franca es casi que prácticamente indefinido, versus en un puerto en donde usted tiene 30 días para nacionalizar una mercancía como zona primaria, que pueden ser prorrogables por otros 30 días más, sujeto a una verificación y a un análisis exhaustivo por parte de la autoridad aduanera. Luego continuamos con la declaración de importación, que esa declaración de importación tiene los 13 declarantes que yo les compartí hace un momento, los 16, perdón. Ahí viene una oportunidad en la declaración, y es la oportunidad de no aceptar la mercancía y de rechazarla dentro de lo que hablábamos ayer, la presentación de la declaración, los documentos soporte, causales de no aceptación de la firma, o en su defecto ya la firmeza de la declaración, y es cuando ya queda la aceptación de la misma a través del BUCE, para que posteriormente usted pague los tributos aduaneros. Lo que les acabo de decir, la aceptación de la declaración, viene posteriormente entonces el pago de los tributos aduaneros, luego viene la autorización de levante de la mercancía, que continúan para los efectos de este decreto 1165, 3 tipos de levante. Levante automático, por favor, bien pueda retirar la mercancía. Levante documental, a través del cual la DIAN quiere hacer una revisión detenida de todos los documentos que usted suministró para verificar la autenticidad y legalidad de los mismos, y que en cuyo caso la DIAN tendrá la potestad de comunicarse con su proveedor en el exterior para cotejar y comprobar que toda la documentación y la información contenida esté correcta y sí coincida con lo declarado. O el tercer tipo de levante, que es el levante físico. En ese caso, entonces, la DIAN notificará en qué momento, fecha y hora se hará la inspección física, con base en esta ilustración que yo les estoy mostrando aquí en este momento. Ya después de que se haga la autorización de levante, viene lo que es el retiro de la mercancía. Haciendo este repaso del procedimiento de una importación, entonces miremos en el artículo 172 de este decreto 1165, cuáles fueron todas las modalidades de importación ajustadas que quedaron. La primera, importación ordinaria, luego importación con franquicia, luego reimportación por perfeccionamiento pasivo, luego reimportación en el mismo estado, importación en cumplimiento de garantía,
importación temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal para perfeccionamiento activo, la cual se compone de 3 ajustadas que quedaron. Una, importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital. 2, importación temporal en desarrollo de sistemas de importación-exportación, que estos son los Plan Vallejo. Y 3, importación temporal para procesamiento industrial. Continuamos con otra modalidad de importación para transformación y ensamble, la más utilizada por las casas automotrices. Importación por tráfico postal y envíos urgentes que hablábamos ahora. La modalidad de entregas urgentes, la modalidad de viajeros y la de muestras sin valor comercial. Según cada modalidad de importación, la mercancía podrá quedar en libre o en restringida disposición. De libre es que usted puede traer la mercancía, puede introducirla al territorio aduanero nacional sin ningún problema. Y de restringida disposición es que la DIAN le puede otorgar parcial o gradualmente la tenencia de la mercancía. ¿Por qué? Porque quizás esa mercancía pueda tener una afectación comercial, pueda tener alguna restricción ambiental, pueda tener alguna restricción técnica, si estamos hablando de pronto de alimentos, algún tipo de plaga que se haya anunciado previamente para la introducción de ese tipo de mercancías. Entonces, pues también la DIAN hace una especie de filtro y le va abriendo la llave poco a poco para que esa disposición de la mercancía sea restringida. Salvo la modalidad de viajeros, a todas las demás modalidades de importación se les aplicarán las disposiciones contempladas para la importación ordinaria, con las excepciones que se señalen para cada modalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para una importación ordinaria usted debe de presentar una documentación básica como documento de transporte, la factura, lista de empaque y si aplica certificados de origen. Pero para las demás modalidades que están expresadas acá en esta diapositiva, se aplicarán otro tipo de documentación como vistos buenos, como otro tipo de certificados y toda la reglamentación que esté concebida dentro de este artículo 172. Miremos, señores, entonces, para terminar esta sesión, lo que es la importación ordinaria, cómo quedó. Y dice el decreto 1165, se expidió el artículo 100, se redactó el artículo 173, donde dice que es la introducción de las mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de que permanezcan en él de manera indefinida, es decir, prácticamente que para toda la vida, no con sentido de que se vuelvan a despachar hacia otro país, que también quedarán en libre disposición con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. El artículo 171 dice de que la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, ¿hasta por cuánto? Por un mes, 30 días. Cuando desde la fecha de su llegada al territorio, contando desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional, de lo cual les expliqué a la mitad de esta sesión, en cuáles son los tiempos, a partir de cuándo se hace el aviso, etcétera, etcétera, que les dije. Ese término podrá ser prorrogado hasta por un mes adicional en los casos autorizados por la autoridad aduanera. Mucho cuidado aquí, señores empresarios, señoras y señores, en este punto. Usted no vaya a esperar, y lo hablo de manera respetuosa, como la gran mayoría de los colombianos, hasta última hora para solicitar una prórroga. Y última hora no se tiene establecido de que es faltando un día. El deber ser es que máximo con 8 días de antelación a que se venzan los 30 primeros días que usted tiene, usted ya haya interpuesto un recurso o una solicitud a la DIAN donde le puedan otorgar los otros 30 días. También hago una gran aclaración.
esto no se lo aprueban a todo el mundo. La DIAN normalmente es a los UAP y a los Altex cuando de pronto tiene algún tipo de concesiones especiales, cuando estamos hablando de mercancías que sean demasiado críticas o muy, muy necesarias para determinada región, pero esto se somete a una valoración, a un análisis que máximo en 72 horas la DIAN tiene que oficiar, tiene que expedir una resolución negando o aprobando la posible prórroga de otros 30 días más. Oportunidad para el declarante en el artículo 175. La declaración de importación deberá presentarse dentro de el término previsto en el artículo 171, que fue el que acabamos de ver, es decir, antes de que se venzan los 30 días, o en forma anticipada a la llegada de la mercancía con una antelación que no sea superior a 15 días, calendario. Es decir, hoy es el día número 1. Usted al día 14 no puede presentar una solicitud de prórroga por otros 30 días más. Es máximo que no sea superior a los 15 días. Es decir, es que yo me voy a tomar entonces 27 días dentro del ejemplo que hablaba para solicitar una prórroga. Por otro lado, también dentro de este artículo 171, todos los tributos aduaneros deberán cancelarse dentro del plazo señalado, salvo en el caso en que se presente declaración anticipada, evento en el cual aquí siempre se podrán cancelar desde el momento en que se presentó la declaración y hasta antes de que se le permita retirar la mercancía, o sea, se otorgue el levante de la misma. De esta manera, queda claro con respecto a la importación ordinaria el articulado 171, 173 y 175, pero en la sesión de mañana vamos a hablar muy detenidamente de no solamente esta importación ordinaria, porque el decreto 1165 expidió, señores, el artículo 131, por ejemplo, el artículo 182, el 183, el artículo 185, en varios parágrafos donde ha ampliado de una manera muy detallada en qué casos se pueden hacer otro tipo de actividades cobijados dentro de una importación ordinaria y en que no. Entonces, para no dejar ese tema de alguna manera inconcluso, ni más faltaba, porque las cosas tienen que quedar pues bien, bien claras y completas en este seminario, dejamos hasta acá la sesión del día de hoy con este primer anuncio de la importación ordinaria. No sin antes preguntarles a ustedes qué preguntas adicionales tienen, qué comentarios adicionales y generales tienen, qué desean que volvamos a repetir, y estoy pues a sus órdenes con mucho gusto. Profe, una pregunta. Dale. Usted estaba hablando que de pronto para que se le dé la prórroga, usted dijo que miraban si eran UAP o ALTE, ¿cierto? Pero que le daba más importancia a eso, pero como ya esa figura no está, ahí entraría lo de la ODEA, por ejemplo, ¿o qué? Olvidé compartirlo y muy amable, tienes toda la razón. Efectivamente, los ODEA tendrán una prelación. No quiere decir que un importador ordinario, en el buen sentido de la palabra, no se le otorgue la prórroga. Claro que sí, deberán analizarse caso a caso. Y como yo digo jocosamente y a manera de chiste, ojalá que en el oficio y en esa carta remisoria, todos los motivos por los cuales usted le esté explicando a la DIAN que usted necesita la prórroga, vaya unas cuantas gotas de lágrima, con el fin de que la llorada sea tan grande y pueda convencer y persuadir a la DIAN para que le pueda otorgar esa prórroga. Lo hablo de una manera, entre comillas, como extremista, como para hacerme entender bien en ese punto. Pero si estamos hablando de un OEA, pues lógicamente también tendrá que explicar por qué quiere una prórroga adicional. Y por qué de pronto estoy como dando a entender de que esto no es tan fácil que se autorice.
por la sencilla razón de que esto genera un desgaste administrativo, extracostos para el fisco nacional como tal, por los trámites documentales y de verificación posterior que esto concurre, incrementar congestiones en puertos por mercancías que ya no se van a quedar allí 30 días sino 60, y pues la última que no se puede escapar es porque la DIAN va a dejar de recaudar no en los 30 días normales que tiene parametrizados, sino que se puede prolongar entonces hasta 60 días más. ¿Alguien tiene otra pregunta, señores y señoras? Gracias, señora Nidia. En el presente decreto, los temas que se tratan van dirigidos solo para los importadores. ¿Qué sucede para los exportadores? La pregunta es porque la mayoría de los temas tratados han sido enfatizados a las importaciones. Muy amable y muchas gracias, señora Nidia, por la pregunta. Y ya en la próxima sección, que continuaremos el próximo martes, terminamos la parte de los importadores y pasamos a los regímenes de exportación y a todo lo que corresponde con exportaciones también. Nuevamente le agradezco su acotación, pero sin duda alguna, esto es para ambos declarantes como obligados aduaneros directos, importadores y exportadores también. Siguiente pregunta que de pronto tengan. Complacido de servirle, señora Nidia, y a todos. Les deseo una noche muy plácida, que descansen, que Dios los ilumine. Muy amables a todos por su atención.